Hola Paulina, hola Sergio, Hola, hola ¿qué Hola a tal? Rodrigo, todos, Hola, hola. ¿cómo están todos? todo bien, gracias. Qué bueno, me alegro profundamente. Ya venía en camino Julia, pero algo le pasó. Ya vendrán en camino más personas. Vendrá Andrea por ahí y se sumarán. La pregunta, como preguntaba mi querido profesor de entonces, don Eugenio Dittborn, eh, el actor, digo, el director de teatro, ¿cómo les fue? Maravilloso. A mí personalmente estoy metida en una cosa un poquito adictiva, podría decir, Así, ¿ah? pero muy, muy, muy bueno. Estoy fascinada. Encuentro que las cosas de Marvel se llaman, se quedaron chicas delante de esta cosa que Uh, es extraordinariamente fantasiosa, poderosa. Y mira, sabiendo que es traducido del traducido, igual la lengua, el idioma, las palabras difíciles también tienen su magia. mm, Todavía perduran, en castellano quiero decir, ¿no? O sí, sea, esa sí, forma de expresarse es muy atractiva. sí. Bueno, basta, no digo más nada. A Natalia no le gusta la traducción, me hizo el comentario el otro día, de que la Es encontraba que dura, porque los españoles no son un es bonita poquito la duros. traducción, pero así, y todo logra traspasar eh, Mm. el tiempo, la belleza, un modo de pensar, una cultura, una civilización, un lenguaje muy Hola bonito. Paulina, hola Andrea. A Hola pesar de que, Pedro, hola a hola, todos y a Andreita. todas. A pesar de que bueno, en este libro, que el de Gredos, dice que la Odisea no fue escrito en ningún idioma real, ¿ah? O sea, era una simulación o sea, que el idioma en que se escribió la Odisea no existía, Eh, es una profesor. afirmación un poco osada, ¿no te parece? Sí, pues. Escribir en un idioma que no existe es una afirmación bastante Sí. osada. El tema es que no era una, o sea, lo que ocurre con la lengua de la Ilíada y de la Odisea, el lenguaje homérico, es básicamente que no es el griego eh, más hablado, es una mezcla que Claro. hace el autor de dos dialectos o de dos modos, digamos, del griego. Uno es el modo jónico, que es el modo de Asia Menor, ¿m? Y el otro es el modo eolio. ¿M? El modo eolio es el modo básicamente de la isla de Lesbos y de las costas de Tesalia, ¿m? Pero donde se da, digamos, mayormente la literatura es en realidad en las costas de Asia Menor, hacia Asia Menor. ¿M? Eh, entonces hay mucha influencia del lenguaje eólico y del lenguaje eh, jonio. No hay ninguna muy escasa referencia a las formas dóricas del griego. ¿M? Entonces por eso se habla de un lenguaje en realidad inventado, ¿ah? Porque no es un uso, digamos, de dialectos puros. Lo mismo ocurre, algo parecido ocurre en la tragedia, en las tragedias, ¿ah? En el sentido de que los coros siempre están escritos en... ay, Germán pregunta por qué pide password. No sé. ¿Qué le contesta? ¿Alguien sabe por qué le pide password? A mí me pidió que yo lo escabullí. No sé cómo, Mm, parece que me preguntó si quería entrar por Google y le contesté que sí y entré por el sí, lado, digamos. ¿Ah? Mm, Entré por... Se puede entrar por otra aplicación, en el fondo. le voy a escribir. Oye, mientras escribe, para seguir con las provocaciones de que el idioma no existía, también leí que Homero no existió. Ah, sí, sí. ¿Qué estamos tal? haciendo un curso Mira, inventado. oye, ¿Qué curso? ¿Qué curso? Claro. mira, tú sabes que, bueno, yo tengo una gran duda en general con los filólogos, ¿ah? A mí me producen un poco como de, de tensión, ¿ah? Porque ahora está de moda decir que en realidad Arquíloco, que es el gran poeta lírico, digamos, después el primero que aparece después de Homero, les ha dado con que Arquíloco no existió.
que en realidad se juntan en los volúmenes del poeta Arquíloco distintos fragmentos de distintos autores y que les pusieron ese nombre. En realidad, la verdad es la verdad, tú en tu experiencia, Arturo, debes saber que si uno hace una afirmación dudosa de ese carácter, uno dijera, en realidad, Goethe no existió. ¿Ah? Ahí a probar que de verdad existió resulta como... Me dice que está en la sala de espera esta niñita, ¿y por qué no la veo? Y está en la sala de espera, dice de Natalia Roa. Eso me dijo a mí, yo estaba en la sala de espera de Natalia Roa, que le habían avisado a ella que yo estaba ahí y que ella me dejaba pasar. A lo mejor eso pasó también. ¿Le Pero avisaste, está, Natalia? A mí me Sala de pasó espera, la admitir. misma odisea, por eso yo empecé hace como 2 horas con el... No. Pues, Empecé de 7:15. Para acostumbrado que todo ¿pero esto... como cuál link está usando? ¿El que está en el WhatsApp o el...? Porque yo usé el WhatsApp, el link que mandaste, Pedro, y sin ningún sí, problema. ya le voy a No decir. hay diferencia entre link. Yo usé primero el del correo que no me funcionó, después usé el del WhatsApp y me funcionó. Pero con esta conversación ya estaba en la sala de espera, que me iban a avisar. No ha llegado el médico todavía en la sala de espera. Eh, No, oye, mira, en relación en realidad al asunto, Homero. al asunto de la existencia, de la no existencia de Homero, en realidad mi percepción personal es que es una discusión de filólogos, ¿no? En el sentido de que a mi entender no quita ni pone rey, como decía mi madre, ¿no? Puesto que el texto que nosotros leemos es un texto que se viene leyendo desde hace 2000 y tantos años, más o menos tal cual, si atendemos a que en realidad no ha habido muchas variaciones eh, en los procesos que han llevado a cabo los copistas, digamos, ¿no? Fueron muchos siglos en que en realidad los papiros se copiaban unos a otros manualmente, que puede haber algunas interpolaciones, puede haber algunos errores, ¿no? Pero en general es el mismo texto que nos viene formando por lo menos, desde por lo menos, según se afirma, la época de Pisístrato, es decir, desde el 550 antes de Cristo. Es decir, es algo que le permite a algunos autores como contemporáneos, cito en este caso a Castoriadis, afirmar que en realidad la Ilíada y la Odisea fueron la leche que amamantó a los griegos desde por lo menos los inicios del siglo VII. Entonces, que haya existido o no haya existido Homero es algo que en este caso, a mi juicio, no es tan relevante, ¿no? Ahí está la Mm. realidad. Ahora lo podemos discutir, sin lugar a dudas, ¿no? O no. Pedro, y en virtud de eso, porque está la teoría, no sé si de una perspectiva más feminista, de que, y que tú esbozaste un poco la sesión pasada, de que era imposible que haya sido escrito por Homero porque le pertenecía algo como mucho más de las mujeres, esto del sentido de la transmisión oral de la tradición y que los hombres estaban participando, digamos, de la guerra, de otros elementos, entonces, que no podría haber sido construido por, los, por un Homero o por un hombre, sino que está esa tesis de que en el fondo es un poema alusivo a la transmisión oral de las mujeres. No sería como que esta tesis hacerla calzar un poco al cuestionamiento de la autoría de Homero, como un propósito un poco de hacer calzar esta otra tesis. Mira, yo creo que son dos tesis bastante paralelas, ¿ah? O sea, porque en el fondo la pregunta sobre la existencia de Homero o su autoría, digamos, de estos textos, viene desde tiempos alejandrinos. ¿Mm? Ya. Cuando hablamos de tiempos alejandrinos, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. No nos olvidemos que la Biblioteca de Alejandría la funda Alejandro. Alejandro es grande, ¿no? Eh, ya desde entonces venían estas dudas un poco en razón de ciertas incongruencias aparentes que hay en los textos, ¿no? Cosas que se dicen y cosas que se contradicen.
Pero eso en realidad es bastante normal en toda la poesía oral, ¿no? Eh, de acuerdo, por ejemplo, a lo que estudió Parry en la poesía oral en los Balcanes, ¿no? Eh, hay fórmulas que permiten que haya cierto tipo de contradicciones, porque son fórmulas que hacen los narradores, digamos, que han aprendido unas cosas de otros y que se han ido transmitiendo de boca a oreja, digamos, estas historias. Hay fórmulas que hacen decir ciertas cosas que son distintas a las que sostienen otras fórmulas, digamos, ¿no? Porque la poesía narrada, la poesía, digamos, oral, eh, para poder ser llevada a cabo aparentemente requiere de fórmulas que son fórmulas que se repiten de manera más o menos constante como ayuda a memoria, ¿no? Eh, Ujú. Atenea la ojizarca, dice, ¿no es Mm, cierto? Aquiles de los pies veloces, las cóncavas naves, ¿no? Una serie de fórmulas que se van repitiendo y que van mm. manteniendo el ritmo de digamos, del hexámetro, ¿no? Yo no quiero entrar en el tema de los hexámetros, no quiero entrar en esa cosa muy específica de partida En- porque, dígame. Entremos, Mm, entremos. Mm. Es que es súper llamativo eso y del ritmo de la mm, lectura, ¿no? Como que, no sé, al menos en mi experiencia, disculpa, pero te estoy interrumpiendo. O si no, después cuando sí, sí, retomamos. sí. Lo de las mujeres que decías tú, Andrea, ¿no? Esta es una tesis más o menos reciente, que comienza a partir de los años 50, esa posibilidad, digamos, a partir de la observación, en realidad, de una observación más o menos concreta que también tiene que ver con comunidades de mujeres en distintos lugares, ¿no? Que mientras hacen las labores en conjunto, o de cocina, o las labores, digamos, de telar en general, que son más o menos colectivas, que se produce, digamos, la repetición de cuentos, o que cuentan cuentos, cuentan historias. ¿Qué es verdadero, qué no es verdadero? Es bien difícil de determinar finalmente, ¿no? Nosotros podemos más bien especular y es parte del juego, y es interesante también la especulación, y nos podemos ir conversando mucho rato sobre la especulación. ¿M? Eh, Eso con respecto a lo que sostenía mi querido amigo Arturo Navarro de la no existencia de Homero. Es probable que no haya existido Homero, como, como es probable que haya existido y que no se haya llamado Homero. ¿M? Eh, Mm, el hecho es que hay un escrito, que es central, que es fundamental, que marca la historia literaria de Occidente, o sea, es parte del origen de nuestro pensamiento en general, ¿no? En el modo de relatar, el modo de entender la poesía y el modo de dar cuenta de una historia, ¿no? Para los griegos hay que entender que tanto la Ilíada como la Odisea, pero más especialmente la Ilíada, además de ser un poema, era la historia, digamos, era la pura y santa verdad, como habría dicho mi tía Raquel, ¿no? Eh, Era el documento histórico, era el documento de referencia, ¿no? Si uno se fija bien, también en los textos platónicos se hace referencia a hechos de ahí, ¿no? Como también se hace referencia a ciertos textos de Hesíodo, ¿no? Como bases, digamos, como cosas que sí son de manera indudable, ¿no? Y que se empiezan a Y- dudar. Digamos. Perdón, Pedro, y en ese sentido, volviendo a la introducción que tiene Gredos, porque habla esto de que Virgilio también hace referencia al, al Ulises, a la Odisea, pero sin haberla leído. ¿Tiene que ver con eso? Es decir, como, ¿cuál es cómo hacer referencia de algo a través de la transmisión? Me imaginaba que era un poco como la transmisión oral, pero sin haber necesariamente leído la Odisea. ¿Qué es ahí? Yo disiento contigo, Andrea, en el sentido que tengo la impresión de que Virgilio debe haber leído la Odisea por una razón súper sencilla, porque fue traducida antes de Virgilio. Fue traducida al latín y de hecho el traductor, cuyo nombre no retengo, soy malo para los nombres, ¿no? Convirtió el nombre de Odiseo, en Ulises. Quiso transmitir, al inventar el nombre de Ulises, con el que nosotros nos movemos hoy en día,
el significado de la palabra Odiseus, ¿no? Que quiere decir aquel que sufre y el que provoca sufrimiento también, ¿no? En esta doble idea de un Ulises que, siendo mañero como es, produjo el sufrimiento de Troya al internar el caballo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Yo no sé, no me acuerdo, no fue Livio Andrónico quien tradujo la Odisea. Me parece que no. Tengo una duda ahí, ¿no? Pero las traducciones, digamos, las traducciones de la literatura griega al latín comienzan más o menos en el siglo tercero, en el 200 y tanto, digamos, ¿no? Livio Andrónico figura como Livio tercero antes Andrónico, de Cristo, sí, Livio Andrónico. claro. Pero, Pedro, Sí, a propósito de lo que dice Andrea, parece que en el prólogo se menciona también de que el Dante, cuando escribió la Divina Comedia, le da un final a la Odisea muy insólito, muy sorprendente, que es como que ahí aparece como que Dante no hubiera leído Dante no la leyó. Odisea. Entonces, eso es bien, bien Es especial, eso, ¿no? interesante eso que Dante no leyó la Odisea, porque la Odisea, si bien se tradujo o era un texto conocido en el universo romano latino, no fue un texto conocido en la Edad Media porque se privilegió a la Ilíada. Entonces las historias de Odiseo eran más bien de oídas. Julia, usted quiere hablar. Yo no. Ah, no, pensé que Julia había levantado la mano. No. El conocimiento de la Odisea en realidad es un conocimiento bien especial, ¿no? Aparentemente algunos sostienen que la Odisea puede haber influido en la historia de Sinbad el marino, ¿no? De las mil y una noches. Difícil saberlo, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo entendemos la Odisea, ¿no? Nosotros, y eso es lo que quería preguntarles, ¿no? O sea, como primera lectura, ¿cuál es la impresión de esta lectura de los primeros dos, de las primeras dos rapsodias? Estoy siendo invadido por los gatos, ¿ah? Perdón. Ya. Eso los mandan los egipcios, Eso lo mandan los egipcios que tienen unos celos feroces de los griegos, tú sabes, ¿no? obvio. Y después conversamos un poco sobre el exámetro, Natalia Ramos. ¿Sí? ¿Ya? Si es tu interés. ¿Cómo les fue con la lectura? Esa era mi pregunta, haciendo alusión a querido Eugenio Dittborn. ¿Qué dudas, qué cosas les parecieron, le llamaron la atención o algo? Don Sergio. Sí. Oye, bueno, hay, hay varias cosas, digamos, hay varias cosas que a mí me llaman la atención, pero el partir con Telémaco y Atenea, que es como el punto de partida, que podría haber sido cualquier punto de partida, pero ese fue el punto de partida, digamos. Y el diálogo que se produce entre Atenea y Telémaco a propósito de que si él es el hijo de Ulises o no. Y Telémaco dice, mira, no sé si soy hijo o no, porque parece que las mujeres saben quién es el padre, pero bueno, los hijos no sabemos quién es el padre, pero me hizo pensar en el taller anterior, ¿ah? Porque ¿qué piensa realmente Telémaco de su padre? Esa fue como la pregunta que me surgió. Hay evidentemente una admiración a lo largo de los dos capítulos de todo el mundo, de Ulises, etcétera. Pero Telémaco como que deja una especie de halo de cuestionamiento un poco. Él no dice inmediatamente, sí, mi papá, yo soy el hijo de Ulises, me siento orgulloso de él. No, empieza un diálogo en el que yo no sé si hay un juicio hacia Ulises de parte de Telémaco. Y que ese juicio es, mira lo que nos dejó puesto Ulises, o sea, mira la que estamos. Él se fue, él, etcétera, hizo lo que quiso, y resulta que además no sabemos si está pasándolo bien, a lo mejor está en un lugar espectacular, está con una serie de chiquillas, qué sé yo. Entonces,
tengo la impresión de que eso retoma un poco un sentido que puede tener la Odisea, que es el sentido de cuáles son los costos de las guerras, los costos que tiene, y que está teniendo, digamos, la Odisea, este viaje de Ulises y esta vuelta que se demora, etc. Me hizo reminiscencias del taller anterior un poco esa parte. Mira, A mí es me súper pareció que interesante. Telímaco tiene un complejo de Edipo más o menos fuerte y no ve con tan malos ojos que su padre no esté. O sea, no sé, tuve de repente esa impresión. Mira que es súper interesante lo que plantea Sergio y me parece también interesante la acotación que hace Arturo, ¿no? Eh, yo creo que el problema, sin embargo, Sergio, no está ahí. ¿Mm? Yo creo que es interesante plantearse la siguiente pregunta. ¿Por qué la Odisea, que es la historia, ¿cierto?, del regreso de Ulises, básicamente, parte con Telémaco? ¿Mm? Porque, porque va más allá un poco de lo que tú dices, que me parece súper atendible, ¿no? Pero de alguna manera pasan dos cosas, por lo menos en estas dos primeras rapsodias que hemos leído, ¿no? La primera es que escuchamos en los primeros 20 versos a un autor, ¿no?, que le pide a las musas que le cuente de este hombre, ¿no es cierto?, maravilloso, que ha hecho tantas cosas, ¿m?, y que sigue errante en el mar sin poder volver a su patria, ¿no? No nos dice en ningún momento que está muerto, sino que da a entender que está vivo porque está errante, ¿no? Por lo tanto, nosotros, lectores, sabemos que se habla de un personaje que está ahí, vivo. Nos queda claro, eso nos lo aclara, ¿no es cierto?, la sesión de los dioses, este conciliábulo de los dioses, en que Atenea le pide, por favor, ya, pues papá, acuérdate de Ulises, ¿no es cierto?, que está preso ahí, ya va siendo hora de que se vuelva a su casa. Por lo tanto, nosotros, auditores, espectadores, estamos ciertos de que Ulises vive. Por lo menos lo dicen los dioses, hasta ahí, hasta ese minuto. Pero cuando Atenea baja, ¿no es cierto?, al palacio de Odiseo, se plantea la pregunta, pero la plantea al universo social de Ítaca. Y en ese sentido tiene una cierta importancia lo que tú dices. Porque el espacio social de Ítaca, ¿m?, los pretendientes, Palacio, la misma Penélope, después también en el Ágora, ¿no es cierto?, en el canto 2, está instalada la pregunta, ¿Ulises está vivo o está muerto? Y nadie sabe responder. Se instala esa pregunta y se instala esa pregunta como un problema de la sociedad itaquense. Lo dejo hasta ahí. Natalia Roa. Sí, yo en la primera rapsodia, como que en esta lectura, porque en cada lectura uno le llama la atención cosas distintas, pero me quedé muy pegada en la palabra extravío, en el primer verso. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, como en el doble juego que hace el poema de extravío como pérdida, pero también extravío extravío al que va a apelar como de lo que ocurre con este hombre extraviado en el sentido físico y en el otro, ¿no? O sea, me llamó la atención ese juego. Y lo otro que me llamó... Parece que están tocando el timbre. sí, Deme medio minuto, por favor. entró una llamada.
que me llamó mucho la atención es como la circularidad de la narración. Esto que la narración parte como instalando la escena entre en el espacio con los pretendientes, y bueno, todos sabemos cómo termina. Entonces, pero entendiendo que es un relato que se repetía oralmente, ¿no es cierto? Y que probablemente la gente que lo escuchaba, toda sabía finalmente la historia y sabía cómo terminaba. Entonces, me llama la atención el modo de narrar, este modo como circular, en que parte, digamos, poniendo la escena en el palacio y apelando a que va a terminar en el palacio. Como modo narrativo lo encuentro sumamente interesante para la época, como no lineal, digamos. Eso. Bueno, a mí quiero ahondar un poco en lo que dice Natalia. A mí me sorprendió también la modernidad modernidad del narrador, que es un narrador omnisciente, porque, por ejemplo, sabe el destino de los personajes, lo conoce. Eh, Habla del hijo de uno de los personajes que fue devorado por el cíclope en el segundo canto. En el primero habla que la tripulación se perdió porque comieron las vacas del sol, que eso está en un canto muy posterior. Es decir, la historia se arma desde alguien que conoce la historia completa y que la dispone de una manera eminentemente narrativa, de una manera eh, y partir in medias res, como se decía antes, porque parte cuando Ulises todavía está atrapado, retenido por Circe. Es súper interesante. Y después que también supongo que también por algún tipo de recurso o artificio literario, Atenea no revela que al resto, ni a Telémaco ni al resto de los itaquenses, que Odiseo está vivo, sino que simplemente le sugiere a Telémaco que parta en su búsqueda. Eso a mí me pareció súper interesante y lo que preguntaba Pedro, que me pasó con la lectura, es que, claro, yo leí la Odisea hace muchísimos años. Yo la recordaba de una manera mucho más lineal, en parte porque la última versión que leí fue una adaptación que hizo Charles Lamb en el siglo XIX y que deliberadamente omite toda la parte de Telémaco. Cuenta la aventura, es una adaptación más dirigida a los niños o a los jóvenes, o no sé, pero yo la encuentro bellísima en todo caso. Pero que omite toda la telemaqueada, omite toda esa parte y cuenta las aventuras de Ulises en su viaje y de manera lineal. Entonces, probablemente eso también interfirió en mi recuerdo del texto, que por lo mismo ha sido mucho más sorprendente e interesante y provocativo para mí como lector. Perdón, Andrea, que tienes la mano levantada. Sí, ahora estoy viendo. Voy a bajar la mano. No, bueno, aunando un poco las discusiones entre Sergio, Arturo, Natalia y Rodrigo, porque, a ver, mi deformación profesional, que hacía un poco, yo soy psicóloga, entonces, y mucho de la psicología ha estado emparentada con mi cercanía al psicoanálisis, y el psicoanálisis desde lo freudiano y después lacaniano. Entonces, y dentro de estos dos autores hay algo que se trabaja que es la novela familiar del neurótico y siempre se presenta como el mito familiar. Entonces, la alusión a los mitos, bueno, nosotros acá, Arturo habló de el complejo de Edipo, pero siempre se habla de una alusión a un mito, y cuando Lacan retoma esto de la función paterna, lo hace siempre como desde el lugar de la función de un padre que tiene que ver como un ordenador del discurso a partir de lo simbólico, más que su presencia. Es decir, el padre no nos interesa tanto como imaginario, como la idea de padre, más que su función que va a tener en nombrar, en ser un nombre,
que articule una función y que sea reconocido por la madre. Entonces, dicho esto así muy simple, a lo mejor lo estoy sobresimplificando porque los psicoanalistas lacanianos buscan complejizarse mucho, para mí cuando lo estaba leyendo, claramente me aparece Ulises como esta idea del nombre. Entonces, y por eso la importancia de que esté vivo o está muerto, porque no es lo mismo hablar de un hombre muerto que hablar de un vivo, en lo simbólico. Y en lo que va a ordenar eso en las posiciones, tanto de Penélope, con la relación, digamos, de los pretendientes, con la relación del reino. Entonces, es muy ordenador del discurso, y ahí me parecía muy claro cómo la Odisea puede ser un buen ejemplo para entender la función paterna, en tanto que Ulises no existe como un Ulises sin pensarlo desde Telémaco. Y Telémaco reconociendo la función que va a tener el padre, pero a partir de una madre que lo nombra. Es una madre que no lo termina nunca de duelar, es decir, siempre está haciendo alusión a ese lugar. Entonces, concebirlo así, para mí me aclaró un mundo, porque lo veía, wow, esto es como de la idea del nombre, más que las hazañas, porque todo eso podría tener después con el imaginario de Ulises, pero ante todo es un nombre y es una posición ante un hijo que, a pesar de tener la duda, si él es el padre, no duda de que la madre lo reconoce como padre. Entonces, en eso está un poco la intromisión, por eso cuando se habla de la función paterna, es siempre un padre que tiene que ser reconocido, independiente que sea un padre, tiene que ser reconocido por el discurso materno. Si no hay padre si no es reconocido por el discurso materno. Y es la que lo vehiculiza y lo que lo hace entrar al discurso. Entonces, para mí, esto fue esclarecedor de primero la entrada de Ulises en el ámbito simbólico, y segundo, el cómo también los dioses se aseguran de esa función simbólica. Entonces, de alguna forma, Atenea entra, pero con una entrada de acá hay un padre y tú tienes que es decir, es algo estructural en ti dar cuenta de que ese padre tiene que conformar, y no solamente a ti en la línea de lo paterno, sino que a un estado, a un lugar, en lo que va a tener, digamos, la función de ordenador de una ciudad. Entonces, eso también es como Ulises en el nombre ya es algo que une la ciudad. Y por último, para terminar, lo que tú agregas, que el nombre, digamos, del Odiseo, el que sufre y el que hace sufrir, es siempre algo relacional, no es un Ulises sino que es algo que está en esa función de un sujeto, lo que representa un sujeto para otro significante. Vuelvo a lo del término psicoanalítico, pero es lo que permite hacer movilizar una cadena significante, que es entender que un sujeto, nunca un sujeto en sí, sino que siempre lo que representa un significante para otro significante. Y ahí dejo eso como lo tiro ahí, pero eso fue lo que me causó esta lectura. Y retomando todo lo que han dicho anteriormente los compañeros y compañeras. Arturo. Mira, sí, ya Yanalía está pidiendo, Yanina está pidiendo la palabra. Si tú vas a seguir en esa línea, porque yo quería cambiar un poco el tema, y me parece muy interesante lo que dijo la Andrea. Perdón. Janina. Sí, no, es que prendo una cosa, apago la otra. Bueno, sí, en la línea que dice Andrea, lo que a mí no me cerraba durante la lectura es que por qué Telémaco no se sentía, y se dice en algún momento que él no podía eh, echar a los pretendientes. Entonces pasé harto rato como leyendo, y decía, ¿qué edad tiene Telémaco? O sea, porque cuando se fue el padre, yo me imaginé que tenía 16, 18 años, por una cosa semejante. No sé qué edad tenga, pero ya era un adolescente, para la época un adolescente ya pasado, 20 porque él años. no podía echar, no se le permitía echar él a los pretendientes. Volviendo un poco a lo que decía, sí, Andrea, eso es lo que quería comentar. Puedo
¿Puedo intervenir? A ver, yo creo que las cosas que se han dicho son bastante interesantes, o sea, muy interesantes en realidad. Eh, y yo quería referirme en realidad a dos cosas, ¿no? Que creo que están muy presentes en el hecho de la, de presentar básicamente el poema a partir de esas dos, de la pregunta, ¿no? De la pregunta que se hace Telémaco, ¿no? Porque Telémaco, efectivamente, está dentro de un esquema que tiene que ver con lo rector, ¿no? O sea, Ulises Ujú. es quien tendría que venir a poner orden aquí donde está este desorden. Y él, de alguna manera, respondiendo un poco a tu pregunta, Janina, lo que le pasa, y es lo que conversa con Mentes, o sea, con Afrodita, Atenea, digamos, ¿no? Eh, con Afrodita, con Atenea, digo, con Atenea. es precisamente eso. Lo que Atenea le dice es, ya, pues, o sea, hazte cargo, hazte hombre ahora, asume que tú tienes un deber, es decir, aquí lo que importa, y esta me parece que es importante, lo que importa es el reino, ¿no? Es decir, Atenea lo que le dice en el fondo es, hay que poner las cosas en orden. Atenea Ujú. sabe, Atenea sabe que Ulises está vivo, pero no lo dice. Y no lo dice porque no quiere decirlo, porque es la función que ella está cumpliendo es otra. Y esto es lo que me parece más interesante, porque en el fondo, si uno piensa bien, todas las referencias que hace Telémaco directamente de su padre Ulises es que es un gran héroe, es que debió haber muerto en Troya donde le hubieran hecho un túmulo y honores, o haber traído sus cenizas para hacerle un túmulo, ¿no es cierto?, y honores aquí en Ítaca. Es decir, él está centrado en la historia gloriosa, en la historia heroica de, de esa Grecia, de la Grecia aquea, ¿no? Él se mantiene en un lenguaje que es un lenguaje que a nosotros nos recuerda, nos podría recordar el lenguaje de la Ilíada, es decir, aquellos aqueos de blondas y largas cabelleras, los crinados aqueos, ¿no? Etcétera, que son las imágenes que nos presenta Homero básicamente en la Ilíada, que es la idea de una virtud, que es la virtud aristocrática en el fondo, no del conductor de hombres, del hombre que habla bien en público, que dirige la asamblea y que es conductor de hombres y en gran guerrero, ¿no? Mm. De eso es, a eso es a lo que se refiere básicamente Telémaco cuando habla de su padre Ulises. Y lo que él va a buscar, a mi entender, lo que él quiere encontrar es a ese padre, a ese Ulises, es decir, mantener en el fondo esa imagen dentro de su propia Ítaca, ¿no es cierto?, que está bastante convulsionada, ¿no? Ahí vamos a ver cómo entran, ¿no es cierto?, en el universo homérico ciertas concepciones sociales que no son de la época micénica, sino que corresponden precisamente al momento en que la sociedad griega en general está transformándose desde una concepción de organización social monárquica a una organización social más oligárquica, más participativa del pueblo en las asambleas. Él habla del ágora. Por una parte nos cuenta, lo vamos a ver cuando lleguemos a Esparta, ¿no sé? Y a Pilos, nos habla de los palacios, cómo son las construcciones de los palacios micénicos, ¿no? Pero aquí nos habla en la segunda rapsodia del ágora, de la La plaza Ágora. abierta, ¿no es cierto? Es decir, hay ahí una suerte como de, en términos históricos, digamos, de parte de Homero mismo, una suerte de contradicción histórica, por decirlo de alguna manera. Pero Mm. nuestro personaje Telémaco es un personaje que quiere mantener, en el fondo, la estructura de la realeza. Es hijo de Ulises, es hijo de su padre, ¿m? Y si no es su padre, está vivo o está muerto, ¿no es cierto? Él tiene más bien la certeza de que no está vivo. Toma el reto que le pone Atenea, lo toma en serio porque es hora de poner orden, así no esté mi padre, en el fondo, Mm. ¿no? Y es esa
y esa es su móvil, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí lo que se nos está planteando en esta rapsodia es la búsqueda de Ulises, la búsqueda, digamos, externa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo vamos a buscar a Ulises, al Ulises real, y a saber si está vivo o está muerto en los hechos, ¿no? Para mantener un orden. No sé si me explico. Ujú. Esa es mi visión. Sí. Yo por ahí puedo enganchar Ah, lo que yo quería, perdona, que bajé la mano, pero ahora puedo enganchar lo que no quise decir para no cortar el hilo de la Andreita, pero yo creo que lo que yo observé ahí y que dice en relación con lo que tú dices, en el fondo es como el profundo sentido de la literatura, en el sentido de que las grandes obras, los grandes clásicos, son obras inacabadas. ¿Me entiendes? O sea, todo es relativo Homero, es relativo el idioma que se escribió, pero sobre todo es relativa la historia. O sea, lo que se cuenta es como, al contrario de lo que decía Rodrigo, yo no creo que aquí haya un narrador omnisciente, aquí hay una historia que se está construyendo, porque lo principal es el orden. O mm, sea, el tema no es si está vivo o está muerto, sino que cómo restablecemos el orden, ¿no? Eh, y de algún modo es lo que ocurre en todos los clásicos. No sé si alguno de ustedes sigue las redes sociales, pero hoy día hubo un debate muy interesante en el sentido de que un diputado de la República le atribuyó al Quijote del Ladrán Sancho, señal que cabalgamos, y otro señor dijo, no, eso no es del Quijote, eso lo puso Goethe en no sé qué siglo, ¿no? Pero, y yo me quedé pensando, no, pero yo estaba seguro que lo había dicho el Quijote. O sea, todavía hoy, ¿no es cierto? Las grandes obras están inacabadas y van a seguir inacabadas en la medida que la literatura se pone un poco al servicio de lo que la sociedad quiere. O sea, la sociedad griega en ese momento quería, o la persona o las personas que escribieron esto, lo que querían de alguna manera era decir, hay ciertas normas básicas sociales que hay que cumplir. Por mm, ejemplo, recibir a los visitantes. sí. Y hay que ser amable con los visitantes, y esto lo dicen los dioses, lo dice Jehová en la tradición judía, digamos. Cuando llega alguien a tu casa, tú tienes que atenderlo. Y cuando llega alguien a tu casa, él trae regalos y tú tienes que darle regalos. Por eso se justifica asesinar a todos los pretendientes, porque ellos llegan sin regalos. Y no son recibidos de esa manera. O sea, lo que se está de alguna manera, veo yo, a través de la literatura, es educando a nosotros, a los lectores, a las personas que nos tenemos que formar, que tenemos que formar parte del oikos o de esa sociedad, digamos, ¿no? O sea, hay como una, una sociología, no sé cómo llamarlo, pero yo siento que aquí estamos enfrentando, que esa es el gran mérito, ¿no? Una obra que está inacabada y que se pueden ir agregando más cosas y dando más interpretaciones en la medida que se ponen un poco al servicio de lo que la sociedad requiere. Y en ese momento lo que se requería era ordenar esta cuestión y que para eso eh, había que vivir o no vivir, Ulises da más o menos lo mismo. Yo creo que el gran mensaje para reforzar la necesidad del orden es la presencia de los dioses. Mm, ¿Ya? Se atribuye a los dioses un poco, ¿por qué? Porque es lo que la gente creía, por lo tanto ellos son los que pueden determinar lo que tiene que ocurrir y cuáles son los comportamientos que hay que tener. ¿Mm? Entonces, yo creo que es una historia completamente inacabada, completamente abierta, y que, bueno, pasa un poco como con la Biblia, ¿no? O sea, todavía hay centenares, si no miles de personas que todos los días se reúnen a interpretar la Biblia y a discutir sobre la Biblia, y todavía no hay acuerdo, y no sé si los va a haber, ¿m? Porque cada cierto tiempo vuelven ciertas concepciones de que
las cosas tienen que ser de tal manera. ¿Mm? No entremos todavía ahí tan al callo. Natalia Ramos. Hola, a mí me encantó la lectura psicoanalítica que hizo la Andrea. Me encanta el psicoanálisis y la terapia y todo. Y siento que ahora escuchándote y revisando mi libro, que gracias a Janina lo pude comprar en papel, así que gracias también, había subrayado justo una parte, porque creo que Atenea en el fondo como que le hizo un poco de terapia a Telémaco también, ¿no? Como que, claro, ahora, mira, justo había subrayado esta parte donde dice, un divino esplendor por el cuerpo vertióle a Atenea. Admirábanse todos al verle. Se dieronle el paso los ancianos y vino a ocupar el sitial de su padre. En todo eso, lo había subrayado porque me llamó la atención que en el fondo como que también lo espabila un poco y, le ordena hacer todo esto que ustedes ya dijeron antes, de ir a poner orden, de los pretendientes, en fin, pero como que lo hace despertar un poco, que tome un poco esta rienda, que ponga el orden y en el fondo que haga también ese viaje psicoanalítico que es matar al padre, ¿no? O sea, en este caso lo va a buscar vivo o muerto, pero también es una cosa simbólica de ir a ver qué pasó finalmente con este hombre y si me toca a mí o no hacerme cargo del palacio de mi mamá que está ahí tejiendo, llorando. En un momento la hace callar también, cuando Penélope aparece y dice que no canten esto, que no sé qué, mamá, tú vuelve a tus tejidos, como que él ya ahí toma esa apariencia un poco más del hombre de la casa, ¿no? Pero yo, por lo que había, respondiendo a la pregunta inicial de Pedro sobre qué nos provocó esta lectura, al principio me costó muchísimo como enganchar, justamente por la estructura en verso, me pareció de una lectura súper lenta, muy difícil de abordar, y quizás como que después empecé a agarrarme justamente de todo esto que decías, de la diosa Ojizarca, las palabras aladas, y como todas estas repeticiones que permitían ir, al menos para mí, que me empezaron a servir como, no sé, como cuerdas de las que me iba agarrando, como para ir agarrando un ritmo constante de lectura y de no quedarme perdida, y como, a ver, o sea, la primera página la tuve que leer muchas veces. De verdad me costó mucho hasta que agarré este ritmo. Por eso te quería preguntar y te insistí que por favor sí habláramos de la forma, de los hexámetros, porque algo funcionó en mi cabeza cuando logré como engancharme de esa parte formal. Y el tercer punto, para no dar la lata, perdónenme, que también en las primeras páginas me acordé de algo que dijiste tú, Pedro, como de que acá se iba viendo esta transición desde que estaba la protección divina a las personas solas y conscientes de su soledad, pero la primera, al iniciarse el primer canto, justamente los dioses, parece que es Zeus, ¿no? Que dice que son los hombres los que se provocan ellos mismos sus problemas y después andan, y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. Entonces también hay una responsabilidad ahí, y no es todo culpa de los dioses. Y eso me llamó mucho la atención, que fue lo que conversamos la sesión pasada. Eso, gracias. Y mira, respecto a lo que tú dices y respecto a lo que ha señalado, digamos, un poco Arturo, con Arturo yo voy a disentir en el siguiente sentido, precisamente ateniéndome un poco a lo que tú citas en relación a lo que dice Zeus, ¿no? A diferencia de la Ilíada, creo personalmente que la Odisea nos habla de un mundo en que ya ha comenzado a producirse el alejamiento de los dioses, ¿no? Es decir, los dioses están, pero están cada vez más distantes, ya no intervienen directamente en la batalla como interviene, por ejemplo, Afrodita, que saca a Paris, lo envuelve en una nube y se lo lleva de su combate con Menelao, se lo lleva a la alcoba donde está Helena, ¿no? O como hace, por ejemplo, Apolo, que se transforma en Deífo para que su hermano no arranque o no se retire de la batalla que le presenta Aquiles, ¿no? Es decir, los dioses en la guerra de Ilión, en la Ilíada, participan directamente de la acción, intervienen modificando la acción. En este caso, aquí nos aparece una Atenea, pero nos aparece una Atenea que en el fondo no interviene sino aconsejando. Lo que hace con Telémaco
es decirle, es como tú dijiste de alguna manera, hacerle terapia, ¿no? En el sentido de decirle, ya pues, es hora de que tú asumas, de que te des cuenta cuál es la situación, que es una situación que es insostenible, a tal punto que en el segundo canto, ¿no es cierto?, el reclamo que hace al pueblo Telémaco es un reclamo de orden casi moral, en el sentido que ustedes no pueden estar comiéndose mis vacas, mis cerdos, ¿no es cierto? Ustedes también tienen ciertos bienes, ustedes también tienen que respetar que yo tengo mis cosas y que son cosas mías y no que me dejen ustedes por su orgullo, ¿no es cierto?, privado de mis bienes. Hay un reclamo en el sentido, un reclamo de moral social ahí, de parte de Telémaco. Y la diosa no interviene como habría intervenido, ¿no es cierto?, en la Ilíada para salvarlo. Le ha entregado a él herramientas. Y los dioses se manifiestan exclusivamente en el signo de las dos águilas que bajan, ¿no es cierto?, y se picotean las unas a las otras. Pero ya está el modo de enfrentarse a la realidad, ya está en manos, tal como lo dice Zeus, en manos de los hombres. O sea, hay aquí un giro que es un giro importante, a mi juicio, en ese sentido, ¿no? Desde la Ilíada a la Odisea hay una distancia aparentemente de 50 años, han dicho algunos filólogos, entre la escritura de uno y la escritura del otro, ¿no? Siento más moderna la Odisea, en que finalmente aparece la responsabilidad de lo humano. Ya no es achacable, los errores no son achacables a los dioses. Ya no es posible que un Agamenón diga, cuando va a pedirle perdón a Aquiles para que vuelva a la guerra, le dice, no fui yo el que te quitó a la esclava, no fui yo, ¿no es cierto? Fueron los dioses o alguna macabra Moira que se me metió a mí, no soy yo responsable. O sea, en el universo de la Ilíada todavía las actitudes o acciones no, comillas, normales en el universo de lo social son todas atribuibles a la intervención de algún daimon, alguna divinidad, alguna entidad ajena. En el caso de la Odisea nos empieza a parecer que eso no es tan así. Que efectivamente lo que Zeus dice, como tú bien citas, es, oye, nos echan la culpa a nosotros, pero son ellos los que con sus acciones llegan a las cosas que llegan. O sea, está pasando, en el fondo, el concepto de la responsabilidad al individuo, a la persona, ¿no? Por lo tanto, está también pasando el concepto de la responsabilidad social también a la persona. Y eso lo hace muy interesante. Y por eso es que es importante esa asamblea. Y es importante además lo que pregunta el viejo, ¿no? Que dice, él no pregunta, ¿alguien nos viene a decir que vuelve Ulises? Él pregunta, ¿alguien nos dice que vuelve el ejército? Él no pregunta por Ulises, él pregunta por el ejército. Cuando todo el mundo se pregunta por Ulises, él se pregunta por el ejército. Él se pregunta por la población de la ciudad, si vuelve o no. La población que se fue, ¿vuelven o no vuelven? Él todavía, el poeta nos dice que el cíclope se comió a su hijo, pero él todavía no lo sabe. Andrea. Le doy el paso a la Paulina Ya. y a los demás compañeros que nos han hablado, si es que hay alguna intervención. Bueno, gracias. Gracias, Andrea. Bueno, yo tomando lo que decía Andrea, que lo encontré súper interesante y después lo recoge Natalia también, y escuchando a los demás. Bueno, primero yo leí los dos cantos en voz alta. Fue la manera en que pude agarrar como ritmo para seguirlo, y súper entretenido y todo, pero esa fue la forma en la que yo encontré, o sea, en silencio era imposible. ¿Ya? Y después de eso, tomando lo que tú dices, Pedro, de cómo vamos pasando de la deidad o del destino divino a la acción del hombre, en el fondo, y recojo varios de los comentarios que han hecho, efectivamente, para mí Atenea moviliza a Telémaco desde su inercia. Yo lo veo muy en la inercia, muy detenido, muy sin saber cuál es su posición, no solo para estar parado, sino que para actuar. O sea, ella lo moviliza y ahí toma la Andrea un poco, lo moviliza como en relación a su padre. Es como si él no pudiera estar definido si no es en relación con su padre. Entonces, él, en mi opinión, cuando tú dices
él anhela o tiene muy estructurado el tema tradicional como de héroe y todo eso. Mi impresión es que Telémaco quiere efectivamente ir a encontrar a su padre en esa figura, porque esa figura es la que a él le va a dar su posición social que no puede agarrar hoy día sin el padre presente. Esa es como la forma en la que yo lo veo después de escucharlos a todos y habiendo leído obviamente los dos cantos. Y me parece que en ese sentido, no me acuerdo, yo leí esto en mi colegio, entonces no me acuerdo cómo sigue, pero en el fondo es como empuja a Telémaco a hacerse responsable, a hacerse cargo, porque finalmente él va a tener que ir a buscar al papá y puede encontrarse una u otra, independiente de que se insinúe que Ulises está vivo, pero tiene dos opciones y ya tiene como que Atenea lo empuja en el fondo, ya no puede seguir esperando y cualquiera de las dos opciones va a implicar que él tenga que moverse. Esa es como mi lectura, el empujón para movilizarse con intención. No es solo como empujado por la deidad o por los dioses, sino que es con intención. Él tiene que poner de su parte en ese viaje. O sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en el sentido siguiente, en el sentido de que a lo que lo invita a Atenea es a conocer los hechos, básicamente, ¿no? Es decir, ¿Mm? a no quedarse en la duda, ¿m? A conocer, ¿no? En paralelo, nosotros podríamos pensar que es lo que se está moviendo en Asia Menor, ¿no? Están empezando a conocer. Cuando empiezan a preguntarse, porque, claro, nosotros sabemos de Tales, pero seguramente antes de Tales, más de alguien se preguntó, bueno, ¿existen o no existen estos caballeros? ¿Y qué sería el origen del universo? ¿Cuál sería el principio? ¿No es cierto? Es decir, hay varios paralelos ahí, ¿no? Vamos a conocer no lo que se supone, sino qué es lo que es a lo que lo invita, ¿no? Entonces, lo está invitando también a una acción política, en un sentido estricto de la palabra, en el sentido de decir, frente a esta situación, ¿no es cierto?, de desmoronamiento o lo que está ocurriendo con la casa real de la que tú eres hijo, ¿no es cierto?, hay que tomar una acción para que no termine todo destruyéndose también, ¿no? Y para eso tienes que saber qué es lo que ocurre. Ella sabe que Ulises está vivo, sin lugar a duda, pero necesita, o sea, no se trata de traer a Ulises y que el problema es Ulises, que llegó Ulises, ¿ah? Sino que el problema es. Y en este sentido me parece que es muy relevante el problema de saber exactamente en qué está cada cual, en tomar, en dimensionar, digamos, tanto Telémaco como la asamblea de los itaquenses, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Qué es la verdad, finalmente? ¿No? Hay una pregunta ahí por debajo, ¿no? Hay una pregunta en subtexto. Tengo a Andrea y tengo a Natalia Roa. ¿Natalia? Sí, le cedo nuevamente a Natalia. Pero estaba Andrea primero. Sí, pero Andrea te cede. Dale, porque yo ya he hablado, me voy a guardar. Yo no sé si me queda tan claro que simplemente Telémaco sea alguien puramente negligente, por así decirlo, ¿no? Creo que puede ser un poco más complejo el panorama, porque él o los narradores, ¿no es cierto?, lo nominan como el discreto Telémaco. Y yo creo que aquí me hace sentido lo que tú estás planteando, Pedro, en qué está cada cual. O sea, yo creo que el narrador aquí hace un juego con poner las posiciones. Es un juego, insisto, de circularidades. Ulises Odiseo está extraviado. Está extraviado geográficamente, pero también está extraviado de sí, hace 20 años, ¿no? Aquí se discute también en estos primeros cantos de quién es la transgresión, y es una discusión política, ¿no? Si la transgresión es de los pretendientes que asolan la casa o es de Penélope que no cumple su rol de haber elegido ya cónyuge. ¿No? No solo es Ulises el fecundo en Ardides, sino que es ella también la que teje y desteje,
¿no? Entonces, aquí me parece que lo interesante de un punto de vista narrativo es que el narrador sitúa a cada personaje desde un punto de vista literario, político y social en lugares y por distintas razones, mientras los dioses se retiran a observar. Y yo creo que esa puesta en escena es tremendamente interesante mientras nosotros entramos a mirar qué es lo que ocurre. Porque nos pone en algo no decidido, no dado, mucho menos determinista que en la Ilíada. Exactamente, eso es precisamente, eso es precisamente el tema, la diferencia de la Odisea con la Ilíada. En ese sentido, digamos, es que yo planteo que en la Odisea se trata del descubrimiento del hombre, ¿no? En tanto que tal, ¿no? Es decir, en el sentido de que empieza de lo que se nos propone, digamos, en el texto, es tomar cada cual su posición en tanto que ser humano sobre la tierra, digamos, ¿no? Tú señalas que está extraviado, el extravío que aparece, ¿no es cierto?, como traducción en el español. Y es una buena traducción como palabra, porque en realidad se usa el verbo planame o planatai, y quiere decir extraviarse, y que tiene sentido, en griego también tiene el sentido de estar errante en el fondo. O sea, la palabra correcta sería errar, errante, que está errante, pero no podemos olvidar que errar y errar significan dos cosas. Son la misma palabra que tiene dos sentidos, ¿no es cierto? Errar del hierro y errar de andar errante, ¿no? Pero son palabras hermanas, absolutamente. Entonces, el que yerra es porque anda errante, porque no está en su lugar, ¿no? Andar errante es andar errado también, ¿no? Eso. Nadie más ha levantado la mano. Andrea. Ah, Walter Duhalde. Don Walter. Sí, y también con lo que preguntaban al principio de la edad, ¿no es cierto?, de Telémaco, la guerra de Troya dura 10 años, la vuelta de Odiseo otros 10 más, y sabemos que cuando Agamenón va a buscar a su ejército, ¿no es cierto?, Odiseo, que era muy vivaz, finge ser loco para no reclutarse, y pone a un burro con un buey, y se pone a arar con ellos, que tienen trancos distintos, entonces resulta una cosa muy mala y descompensada, y Palamedes lo tira delante de los animales y el arado, y Ah, ahí Telémaco. inmediatamente Odiseo, ¿no es cierto?, ya deja de fingir, entonces de lo cual podemos saber que era más o menos guagua cuando parte esto, y ahora han pasado 10 más 10, 20, y la mayoría de edad de los griegos, por lo menos atenienses, y yo me imagino que antes también era a los 21. A los 20. Entonces esto de que viene Atenea, la Ojizarca, a poner orden, se sienta donde su padre y le entregan el cetro, toma el poder, o intenta tomar el poder y el control como mayor de edad, entonces como que va cerrando bien, va haciendo un sentido. Eso quería agregar, ¿no? Va siendo una transición. Y es una transición, digamos, lo que está ocurriendo. Me callo. Andrea. Bueno, a partir que cada vez que he ido escuchando, ya la idea inicial, cuando he ido escuchando las intervenciones, se ve complejizado, no sé si complejizada, la verdad que me llamó mucho la atención eso de las posiciones, cada cual toma su lugar en posición respecto a, es como venir a dar una posición de lugares. Y eso es un poco, yo lo pienso como un poco lo que posibilita el amor de transferencia en terapia, o el amor que es atópico, que en el fondo hace desestructurar los lugares establecidos o prescritos, para que de eso volver a encontrar el propio lugar.
Entonces, un poco de estos dos primeros capítulos, esa puesta en qué lugar vienen a jugar cada uno, tiene que ver con salir de esos lugares preestablecidos en que nadie había nombrado algo. Y en esto, no sé si cuando escuchaba a Arturo que hablaba de la literatura, y un poco yo les comentaba que el año pasado tomé un taller del Ulises de Joyce. Entonces, el Ulises de Joyce, los primeros 3 capítulos hacen alusión a la telemaquiada. Entonces, habla de estos 4 primeros cantos. Claramente los parangones son una parodia que hace el Ulises del Homero, pero cuando pone a este Telémaco como en comparativa con el Stephen Dedalus, que es el joven del retrato del joven, es decir, del retrato de un artista adolescente, de Joyce, tiene que ver con este sujeto ideal, que me da a entender como Telémaco esperando a este padre de hazañas, esa referencia al padre heroico, una referencia al padre ideal, que en virtud de Stephen sería también aludir a una posibilidad de representar la poesía o ser un artista en Irlanda a través de una idealización de lo que tenía que hacer el artista, y escapar de estos 2 elementos, digamos, de Irlanda, que era un poco una Irlanda tomada por el catolicismo o una Irlanda tomada por los ingleses. Es decir, cómo esta Irlanda puede apostar a una autonomía. Y en el fondo, ahí me preguntaba cómo hace en esta parodia, ¿verdad? Alusión a Telémaco, que esta posición que está tomando respecto a una distancia de lo que hasta ese momento era, porque conocemos desde este inicio, es decir, Telémaco parte en la búsqueda del padre, que no lo había tenido hace 20 años, están haciendo, es como que no es que en la primera vez, no ha estado hace una semana con los pretendientes de la casa, ha estado harto tiempo, es decir, con los pretendientes de la casa, pero algo ahí hace establecerlo desde lo que podríamos decir, cuando uno reconoce, o más que reconocer, padece su síntoma y puede como interpretar un tipo de pregunta respecto a él. Esa es la entrada que me voy, es decir, algo le hace como esta figura que tiene Telémaco, cuestionarse, ir en búsqueda del padre, que en la versión del Ulises de Joyce vendría siendo el Stefan Dedalus cuando va en búsqueda de un padre que es más chistoso, porque el padre, el extravío que ustedes comentaban, lo va a estar dado por Leopold Bloom, que es un judío errante, y que en el fondo ahí la figura del Homero se cae completamente para tratarlo como de alguien, es decir, el Homero, el padre, que vendría siendo ese encuentro, no está posibilitado desde este héroe, ¿verdad? Idealizado, sino que es un héroe más común, más real, más errante que héroe. Eso quería acotar. Y bueno, yo creo que uno de los temas centrales, digamos, y una de las razones por las cuales la Odisea es un clásico, ¿sí? Es precisamente porque el tema de la errancia es un tema casi inherente al ser humano, digamos, ¿no? La errancia y lo errante, ¿ah? Y lo errado, ¿no? O sea, el viaje, por eso que en el fondo es como el viaje arquetípico, ¿no? Finalmente. Porque además es un viaje que todos lo sabemos, no estoy, I'm not spoiling the story, ¿no? Que también pasa por el Hades, ¿no? Por el infierno. Es decir, es un viaje en el que este individuo que viaja, ¿no es cierto?, que en este minuto está siendo buscado, porque estamos en la parte en que está siendo buscado, ¿no? Y está siendo buscado porque parece ser que no ha avanzado, ¿sí? En el radar, digamos, no se ha movido, ¿ah? Está detenido en alguna parte, por lo tanto está siendo buscado, está siendo buscado y está transformándose, sin embargo, ¿no? Entonces, está también en esa, ¿cómo se podría decir? En esa estación última en la que está y que lleva muchos años, él está también pasando por una transición hacia otra cosa. Rodrigo. Quería simplemente complementar un poco lo que se ha hablado aquí de las posiciones que adoptan los personajes en el relato.
y de la terapia que le hace Atenea a Telémaco. Cuando termina esa conversación, Telémaco vuelve a la sala y justo en ese momento Penélope se está quejando de que el Aedo está cantando está contando historias tristes del regreso de los griegos de Ilión. Y entonces ella pide que por favor cambien el tema. ¿Y qué es lo que hace Telémaco? Que vuelve envalentonado por Atenea. Primero la hace callar a ella y le dice, eh, tú vete a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores al telar y la rueca, y ordena asimismo a tus siervos aplicarse al trabajo. El hablar le compete a los hombres y entre todos a mí, porque tengo el poder en la casa. Es decir, vuelve súper empoderado, pero contra la primera que se va es contra Penélope, y después le habla a los pretendientes y que se asombran de que empieza a hablarles con esa osadía. Ahora, a mí, una escritora croata que me gusta mucho habló en uno de sus libros de la ley de Telémaco respecto de, usando precisamente la cita que les acabo de leer. La ley de Telémaco es que las mujeres a sus labores y los hombres tenemos el poder de la palabra. Pero al momento que leí el canto, me dio la impresión de que también podía ser una suerte de estrategia para alejar a su madre de los pretendientes y a su vez hablarles con mayor libertad y en el fondo comenzar su operación de retoma del poder que hasta el momento no había llevado a cabo. Me gustó la idea, fíjate, no la había pensado desde esa perspectiva. Me gustó mucho la idea. Eso significaría que además Atenea, además de este cuerpo luminoso que le ha infundido también más sabiduría, ¿no? ¿Mm? Es decir, Exacto. claro, no es extraño, ¿ah? No es extraño el hecho de que en realidad Atenea es protectora de Ulises y también de este chiquillo, de Telémaco, ¿no? Atenea es mi diosa preferida, ¿ah? Debo decirlo, en lo personal. Obvio. Es la diosa de las labores manuales. Ella junto con Hefesto inventan las labores humanas, digamos, ¿no? Las artesanías de todos tipos. ¿Mm? Y es también la diosa de la guerra inteligente, la diosa del ajedrez en el fondo, ¿no? La que sabe jugar. No es la fuerza bruta de Ares, es la que sabe mover las piezas. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, me hace sentido lo que dice Rodrigo. O sea, es una buena iluminación, para mí, por lo menos. Gracias. Yo tengo solo una pregunta muy breve a propósito de Penélope, de los pretendientes. Me costó entender un poco eso. Penélope estaba obligada de alguna manera a escoger toda esa presión y esa cantidad de hombres invadiendo y comiéndose la hacienda de Ulises y todo eso. Era como, no sé, como que me costó entender, entonces ya Sí. tenía que haber elegido. Es muy buena tu pregunta porque hay una incógnita real al respecto, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos colegir es, acerca del comportamiento social en relación a ello, es básicamente que las mujeres tienen que estar casadas, ¿no? Pero aquí se presenta un problema que es un problema distinto de parte de los pretendientes, y es que ella es la mujer del rey, es la viuda, sería la viuda o la mujer del rey. Por lo tanto, lo que preocuparía es que la ciudad está acéfala. Por lo tanto, ellos lo que le achacan a Penélope es una responsabilidad, en el fondo. Es decir, ella debe casarse porque alguien tiene que hacerse cargo de esto. Ahora, lo que es interesante es que eso no queda aclarado, y también el poeta nos hace sentir que lo que hay detrás de los pretendientes es una ambición también desmedida de hacerse con el trono, ¿no? Que aparentemente eso es lo que persiguen. Y eso es lo que quieren empujar a hacer a Telémaco. Y la frase es más o menos clara, ¿eh? Porque dicen llevársela a su padre para que su padre la entregue a quien ella quiera.
O sea, ella tiene una prerrogativa, que es la prerrogativa de elegir. Por lo tanto, ella puede no elegir. Ella puede decir no me gusta ninguno, como la princesa de los cuentos de hadas, ¿no? Eh, y entonces no pasaría nada. Por lo tanto, no hay una obligación de que ella tenga que sí o sí casarse, ¿no? Hay un juego de presiones, hay un juego de poder que se está desarrollando ahí, ¿no? Y que es un juego que tiene que ver un poco también con lo que es la memoria, a mi juicio, de la estructura social micénica, de la estructura social, digamos, monárquica. ¿Mm? Don Arturo. No, yo creo que tú diste en el clavo. Es evidente que lo que hay ahí es un tema de poder. O sea, la Penélope tiene el poder, en el fondo, y pudiera mantenerlo, pero está complicada por este tema del extravío. O sea, siempre los que aspiran al poder dicen que el país está extraviado. O sea, pensemos en Trump, ¿no? O sea, realmente es un tema absolutamente vigente y absolutamente, digamos, entre comillas, normal en todas las luchas por el poder. Entonces, el verdadero poder del Oikos está en Penélope, y está el poder que incluso ella se da el lujo, al final o no sé cuándo, de no reconocer a Ulises. O sea, se demora mucho tiempo en decir, o sea, ¿será este el indicado a seguir con el poder? Y lo hace pasar por múltiples pruebas y finalmente lo acepta. O sea, hay aquí, a mi juicio, una gran lucha por el poder, ¿m? que queda en evidencia que las mujeres o Penélope en sí no es tan inocente ni tan eh, poco interviniente en este tema, sino que pareciera ser que es quien resuelve. ¿Ah? ¿Dónde queda el poder? Es interesante, súper interesante eso. Porque, o sea, en el fondo, lo que tú estás diciendo es que todavía, lo que no queda claro todavía es quién tiene el poder, quién maneja efectivamente el poder. O sea, no se ha decidido todavía quién es el dueño de la pelota, para decirlo en buen coloquial. Natalia. Sí, ¿cuál era, si es que se sabe, la regla de sucesión? Porque parece también muy razonable, ¿no es cierto?, que la ciudad no quede sin gobierno durante 10 años que lleva Ulises fuera, ¿no? Entonces, o es que ella, ¿no es cierto?, también fecunda en Ardides, está justamente dejando que pase el tiempo que falta para que Telémaco, llegado a la mayoría de edad, herede el trono de su padre, que no sé si es lo que se toca, y entonces todo lo que ocurre es muy razonable, ¿no es cierto? Dejar que los pretendientes estén ahí, ¿no es cierto? Tejer y destejer hasta que cumpla Telémaco la mayoría de edad para que suba, eh, siempre y cuando se pueda esperar eso, porque se entiende que la ciudad se inquiete si lleva 10 años sin rey, digamos, Y 20. y 20, o sea, es bastante razonable la inquietud, digamos, ¿no? Mira, si uno sigue la línea de lo que nos cuenta Esquilo, digamos, en la Orestiada, ¿no es cierto? La línea de sucesión es una línea masculina, ¿no? O sea, el sucesor correspondería que el sucesor fuese Orestes. Es la razón por la cual cuando Clitemnestra se hace con el poder finalmente, lo que persiguen es matar a Orestes, y Orestes es llevado a escondidas, gracias a Electra, ¿cierto? Fuera de palacio y fuera de los límites, digamos, de la ciudad de Argos, en este caso, ¿no? Eh, y es ella la que se queda con el poder en tanto que consorte. Es ella la reina Clitemnestra. Creo, se me ocurre a mí que aquello que manifiesta Esquilo, lo manifiesta, no lo saca de su propia cabeza, sino que es algo que debe haber estado en la tradición griega normalmente, ¿no? Es decir, que en caso de ausencia queda, digamos, la regente, la
la mujer del rey, ¿no? Secundada siempre por un varón. Y este es el caso de Egisto, ¿no? En el caso de Clitemnestra, ¿no? Que ella es la reina, pero quien ejecuta finalmente, quien asume funciones de mando práctico, es finalmente Egisto, que es un lugarteniente, ¿no? Y que como lugarteniente en el fondo aspira y aspirará a quedarse con el trono. Y es parte de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el caso de la tragedia de Agamenón, cuando matan, digamos, a Agamenón y a Casandra. Imagino que el tema es ese, ¿no? Y imagino además que, como van a leer en el canto tercero y cuarto, es lo que traman también los pretendientes, deshacerse de Telémaco. O sea, Telémaco no es un peligro mientras es un niño que no tiene el valor para asumir sus tareas, digamos, ¿no? Pero ahora que asume, ¿no es cierto?, y que se ve empoderado, comienza a ser un peligro. Y ya esto lo insinúan al final del canto segundo, la segunda rapsodia, ya se insinúa, ¿no es cierto?, la posibilidad de deshacerse de él. Entonces, claro, ha estado siendo reina Penélope, sin lugar a dudas, ¿no? Y por eso es que todos la cortejan. Por eso es que el tema de que la impulsan, digamos, ¿no? Le exigen que ella tome una decisión, que ella va haciendo. Pero ella no puede tomar, ella no lo hace porque tiene que llevarla a su hijo a donde su padre, decirle, mira, este matrimonio ya está viuda, hay que casarla de nuevo. Es decir, hay un juego ahí de costumbres que es un poquito intrincado. Pero en cuanto a la línea sucesoria es patrilineal. ¿No te Yo, contesté? perdón, Dígame. una sola duda. eh, que tiene que ver con los tiempos, porque el relato comienza cuando Ulises todavía está con Circe. No, No, está con Calipso. con Calipso, ¿verdad? Con Sí. Calipso. No tengo claro cuánto tiempo pasa entre que sale de Calipso y llega a Ítaca. Entonces puede que Telémaco no tenga no tenga 20, que tenga menos. No, son los últimos días. Son los últimos Ah, días. O sea, a ver, para mí en realidad la Odisea comienza en el canto quinto. Ese es el tiempo de inicio, digamos, ¿no? Ese es el ya. tiempo de inicio. Y después son como un raconto. Es interesante la pregunta tuya, pero en el fondo, desde la salida de la isla de Ogygia hasta llegar a las playas de Feacia, son alrededor de 10 días, no es más, no es más. Y en Feacia, cuando lo encuentra al día siguiente, lo encuentra, etcétera, etcétera, ya, no les cuento más. I'm not spoiling the story. Se nos acerca la hora final. Para la próxima, seguimos con la tercera y cuarta rapsodia. Dudas de la primera y segunda son aceptadas todavía, porque nos vamos a ir intrincando cada vez más, ¿no es cierto? Van a aparecer otros elementos. Vamos a hablar de esa preocupación tuya, Natalia, de los ritmos, ¿no? Gracias. Andrea. Pero, solamente para ubicarme, tú hablas de 10 días, es decir, estos relatos, ¿cuántos de días están transcurriendo entre el primer canto y el 24? Porque ahí me pillé, ¿cuánto transcurre en términos de No tiempo? no sabría decírtelo a ciencia cierta porque no tenemos muy Ujú. claro. Aparentemente Ulises Mm. queda 2 días en Feacia. Mm, ¿Entre qué parte? Que no tenemos claro porque Atenea le pide a Zeus, ¿no es cierto?, que vuelva y Zeus y le dice, sería bueno mandar a Mercurio, a Hermes, ¿no es cierto?, a que le diga a Calipso que ya que lo suelte, que lo deje partir. Imaginemos que eso ocurre día 1, día 10 llega a Feacia, eh, entre el principio y el final, digamos, el principio de la historia y el final, no deben transcurrir más de 15 días. Wow, Mm. eso es, ya. Eso es parte de lo que Aristóteles nos va a decir después y que está bastante mal interpretado respecto de que una obra debiese
circunscribirse en el fondo a lo sucedido en un día o en un lapso de tiempo corto. Eso lo dice Aristóteles. Sí, en la poética. Y lo hizo Joyce en Ulises, 24 horas. Sí, pues 24 horas. Parece que Claro. me da ya, ahí me queda. Nada que ver con 100 años de soledad, ¿no? Que lo cuente en un día, ¿no? Exacto. Bueno, ha sido un placer. placer. Oye, Vamos, perdón, dígame, me don cayó Arturo. una complicación adicional. Yo que estaba hablando de que el poder lo tenían las mujeres, pero estos griegos nos siguen complicando. Pensé en Caramanlos y veo una mujer que abandona el poder. Otra griega. ¿Sí? Irini, Caramanlos. La Entonces Caramanos. quedé confundido. Ah, Caramanos, ¿sabes? ¿Cómo es la ¿la Irina? apellido? Irina Caramanos. Irina Caramanos. ¿Tú Que conociste un abandona programa el que se poder. llamaba Imágenes de Grecia? ¿Cómo? ¿Escuchaste alguna vez un programa de radio que se llamaba Imágenes de Grecia? Por la radio de la No, Universidad de Chile los domingos a las 12. no, No. no. Ah, entonces no te cuento la historia. La hacía un señor de nombre Jorge Caramanos, Mm. que se valía de la filosofía griega para contraponerse a la dictadura. Vaya, 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 interesante vaya. personaje. Pero interesantísimo. ¿Y el padre o no? Sí. ¿Mm? Vaya, vaya. Chicos, nos vemos el próximo jueves entonces a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias Chao. a todos Mil gracias, ustedes. Pedro. Estuvo Gracias. genial. Muchas Gracias a gracias. todos. Buena No semana. nos sigas Placer. Gracias psicoanalizando, igualmente. Andreita. Chao a Chao. todos. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao. Buena Chao. semana. Chao. Chao, Semana. igual. Hasta luego.